Hola, ¿cómo están todos? Primero, les pedimos disculpas la demora. Les damos la bienvenida a la última charla del año. Bienvenidos al ciclo de charlas en vivo de Grupo de Psicólogos de la UBA, una red de difusión, transmisión y atención psicológica nacida en 2012. Bueno, última charla del año. Ahora vamos a esperar que nuestra querida Paula Lucero se conecte y nos pida solicitud. Y bueno, casualmente esta es la última charla del año y es sobre los finales. Se viene fin de año y se vienen los finales, ¿no? Hablando de fin de este año tan complejo que nos ha atravesado, ¿no? 2025. Así que bueno, ahí estoy esperando que ahí Paula me conecta que, bueno, ahí nos acompaña la licenciada Paula Lucero, quien ya ha tenido otras charlas con nosotros súper interesantes. Bueno, Paula, ¿cómo estás? Te saludo, que les estaba contando a todos un poco de vos para los que no te conocen. ¿Cómo estás? Bien, todo bien, acá. Un día medio agitado en el día de hoy, pero bien, aquí estamos. Bueno, y acá estamos, finalizando el año, ¿no? Con un montón de cosas. Sí, sí, Así sí. que sí, les contaba que, bueno, Paula es psicóloga clínica, magíster en psicoanálisis de la UNR, de la Universidad Nacional de Rosario. Ella vive allá, es de allá y vive allá. Se dedica a la clínica con adolescentes y adultos. Es especialista en tratamientos de anorexias y bulimias y bueno, justamente este año publicó su libro titulado Dirección de la cura en la anorexia y bulimia de la editorial Labor de Libros, y actualmente realiza una adscripción en la Cátedra de Psicoanálisis y Psicopatología de UNR y ella también dicta cursos para graduados sobre teoría lacaniana y cursos de psicoanálisis general dirigidos a todo público. Así que bueno, dicho esto, Paula, te vuelvo a dar la bienvenida para hablar, bueno, de este tema que es nada más ni nada menos que los finales. Mm. Claro, sí, y que viene bárbaro porque este es el último vivo del año que vamos a hacer. Tal cual. eh, y justo coincide con esta cuestión de los finales, ¿no? Y bueno, así como mencionaste las cosas que hago, por ejemplo, el libro, recientemente tuvimos la despedida de año con la gente de la Borde, son todos maravillosos y brindan un acompañamiento bárbaro, ¿no? A los escritores, a los autores. Y en esa despedida ya lo pongo como ejemplo, Mm, despedida de la cátedra en la UNR, pero en el momento de la despedida es como una especie de ceremonia, una especie de ritual, en donde uno conmemora, ¿no?, el trabajo realizado durante el año, en esos ejemplos, en el caso de la editorial como en el caso de la cátedra. Y claro, claro. se hace alusión al trabajo realizado, se hace alusión en esos momentos a los posibles proyectos para el futuro, o sea, se habla del pasado, del presente y del futuro, en estos Ya. rituales, ¿no? Que no dejan de ser ceremonias sociales. Hay mucha gente que no les gusta mucho las ceremonias de despedida. Y bueno, y hoy vamos a hablar un poco por qué. Digo, porque más allá de lo que se juega a nivel objetivo, el lugar donde se hace o la gente que va y qué sé yo, siempre se juegan cuestiones como más profundas, que tienen que ver con nuestra forma particular de relacionarnos con los finales. Yo pensaba, porque estos rituales, aunque a veces a uno puede no darle ganas, o sí, o más ganas, qué sé yo, curiosamente no son algo estético, sino que sirven incluso para gestionar Mm, todo tipo de registros, estas ceremonias, digo, ¿no? Ceremonias de cierre. ¿Por qué? Porque nos están marcando un antes y un después en un proceso, o nos marcan un antes y un después en un ciclo, ¿no? Y eso nos sirve un montón para registrarlo simbólicamente, ¿no? Como comúnmente dicen algunos pacientes, todavía no caigo. Claro, la persona cae, digamos, en esa realidad de que algo ha terminado o ha finalizado, quizás no definitivamente, en algunos casos lamentablemente sí,
nos encontramos con situaciones que tienen como un final definitivo. En otras situaciones hay una continuación futura, pero igual se registra ese momento de final que suele ser incómodo para todas las personas en realidad. ¿Por qué decís incómodo? Claro, porque los finales yo busqué etimológicamente, porque yo digo, seguro que en la etimología hay algo, seguro, estoy segura. Porque el tema de los finales, primero eso, aclaremos que nos remite de forma directa a la problemática del duelo, ¿no? Que es una problemática mayor en el ser humano. Digo, yo en vez de decir duelo, me gusta mejor decir la problemática del duelo o el problema del duelo directamente. Mm. ¿Por qué? Porque en todos los casos, así se trate de la persona más sana, el duelo siempre es problema, es complicado, es difícil de hacer, es doloroso, es forzado, te diría, hasta forzoso, ¿no? Sí, aparte como la palabra lo dice, ¿no? Duelo viene de dolo y dolo es de dolor, ¿no? O sea, como que duelo implica sí o sí un dolor del que uno no se puede sustraer. Uh-huh, uh-huh. Claro, duelo, bueno, ahora iba a hacer algunas puntualizaciones, pero claro, duelo es, digamos, se pone en juego como una disyuntiva muy importante que tiene que ver, a mi forma de pensarlo, con la vida o con la muerte. Por eso es tan problemático, tan complicado, y en algún momento de nuestra vida, tarde, temprano, antes, después, nos va a tocar transitar, porque el duelo es obligadamente tener que pasar por un dolor, digo, ¿no? Tal cual. Como que no es opcional. Y si no logramos pasar por ese dolor, elaborarlo, registrarlo, mesurarlo de distintas maneras, nos queda la locura, ¿no? Ujú. O sea que las opciones no son buenas ni... la- las opciones que hay como que ninguna es buena cuando se trata de pérdidas, ¿no? Porque el duelo... Sí, sí, yo lo pensaba como, como esto, o duelo, o bueno, melancolía, ¿no? Que es como una posición más de, en donde el duelo, bueno, que seguramente después vamos a hablar de eso, o sea, como que el duelo se ve como de alguna forma interrumpido o congelado, no Ujú. se puede como pasar, digamos, por ese proceso como en su totalidad. Y bueno, es como, bueno, esto que decía, yo me adelanto un montón por ahí con lo que voy a decir, pero bueno, lo que en su momento Freud decía, la sombra del objeto, ¿no? Digamos, aquello que uno pierde, que bueno, después vamos a hablar, ¿no? De esto de los finales, porque los finales implican un montón de cosas, no solo el final de una relación o de una vida, ¿no? O sea, alguien que se muere, que fallece, que ya no está más en nuestras vidas, o esto, ¿no? Un final de año, no sé, finales es como que abarca tantas cosas que yo lo pensaba también y te quería preguntar como que en esto, ¿no? Que vos definías como final y en donde se juega el duelo, ¿no? Pensaba, ¿no? Como para preguntarte, ¿todos los finales incluyen un duelo? ¿O Ah, hay finales, ¿no? Que en donde yo me quedo con lo fenoménico del hecho, o sea, bueno, se terminó una relación, se terminó nada, me despidieron de un trabajo o renuncié, o me fui del país, ¿no? Me mudé al exterior, me mudé a otro lado, bueno, un montón de cuestiones que por ahí implican que hay un final, pero ¿cómo sabemos si a partir de eso va a empezar o no un duelo? claro. Sí, me parece que es una muy buena pregunta. Porque, claro, desde el punto de vista objetivo o de la realidad material, un final no tiene por qué suscitar un trabajo de duelo, ¿no? Que es un trabajo mayor, como decía, a nivel psíquico, físico, social, etcétera. ¿Cuándo es necesario el duelo? Bueno, cuando hay un compromiso afectivo que lo amerita. Cuando hay, no sé si decir amor, por eso dije en general compromiso afectivo, pero generalmente tiene que haber habido algún tipo de lazo de amor, o sea, como lo dice muy bellamente Lacan en el seminario 10, yo tengo que haber ocupado para ese otro
un lugar de falta, por ejemplo, ¿no? O yo tengo que haber tenido, o por lo menos interpretado de esa manera, un lugar especial en relación a eso que a mí me unía a ese contenido. Porque digo, el tema del duelo no solamente lo realizamos con relaciones amorosas, relaciones afectivas, también hacemos duelos de etapas de la vida, hacemos duelo de ideales. Entonces, a muchas personas no les cuesta, por ejemplo, terminar, no sé, la escuela primaria y pasar a la secundaria. Y sin embargo, a muchas otras personas les resulta muy traumático esa brecha, ese pasaje, ¿no? La finalización de la primaria y pasar a la secundaria. ¿Por qué le resulta más difícil a algunos, más simple a otro? Otro es como que, Mm. que nada, porque a la persona que le resultó por ahí más difícil, ha tenido un compromiso afectivo quizás con sus compañeros, quizás con sus maestros, entonces ahí ya tiene que hacer un trabajo de pérdida, ¿no? Con esa pérdida. O sea, lo registra como pérdida. Algo valioso se registra como pérdida. Y sin embargo, otros finales son un alivio, ¿no? Digamos. Y después tenemos como un punto medio raro, un punto medio, por ejemplo, en un divorcio, pongo el ejemplo, Sí. en el caso de una separación de pareja o un divorcio, en donde la persona fue quien tomó la iniciativa de separarse o finalizar esa relación, teniendo fundamentos, o sea, no es que lo decidió de forma confusa, la persona está segura de querer terminar ese vínculo, ¿no? Ujú. Sin embargo, tiene que hacer un duelo. Por eso digo, no todo es tan extremo como por ahí algunos psicologismos nos tratan de enseñar, digamos. Al modo de si no es duelo si vos no sentís nada, es duelo si sentís un montón. No, a veces la cosa se complica porque quizás no querés estar más con con esa persona, pero amabas la vida que tenían juntos, Mm. amabas las rutinas compartidas, amabas las cosas en común, o la seguridad que te daba, o el hecho de estar en pareja quizás lo amabas, ¿no? Mm. Entonces, no podés escaparle por ahí al trabajo del duelo cuando terminás una pareja, digamos. Obviamente hay distintas experiencias, pero bueno, ahora íbamos a hablar de eso, ¿no? De las distinciones dentro de lo que es, bueno, los tipos de duelo, porque no todos van a ser igual de difíciles, ¿no? Algunos son más sencillos. Ujú. Pero bueno, antes de pasar a eso, quería compartirles esto que encontré de la etimología, que es muy interesante, del final. ¿De dónde viene final o fin? ¿No? Que, bueno, remite, por supuesto, en sentido obvio, a cuando las cosas finalizan. Pero esto me interesaba marcar. ¿Qué significa límite o término? Y significa, viene de finis, del latín finis, que significa frontera o finitud, ¿no? O Mm. sea, lo que me interesa es que fin es límite. Mm. Y es muy interesante pensarlo de ese modo, porque si nosotros no pudiéramos reconocer los finales, Mm. entonces habría una continuidad, una eternidad que realmente sería imposible de soportar al ser humano. Porque el ser humano necesita de la variedad, necesita de los cambios, necesita de las novedades, necesita... Entonces, los finales van marcando como tiempos, ¿no? Son como esas pausas en la historia de alguien que Mm. permiten distinguir un momento vital del otro, ¿no? Sí, me encantó lo que encontraste de frontera y lo de y finitud, el término finitud, ¿no? Porque digo, nosotras que Claro. estamos tan atravesadas por el discurso psicoanalítico, ¿no? De la castración, de la falta, justamente esto de la finitud, ¿no? De saber bueno, que nada es para siempre, que no todo es eterno, que hay un punto de finitud en el ser humano que justamente nos atraviesa estructuralmente. Qué interesante que esté ligado a eso, ¿no? El término final de finitud. Mm. Y todas las cuestiones, porque digo, yo se los comparto, esto es una referencia etimológica, pero Mm. bueno, como bien decía Lacan, nosotros estamos constituidos por el lenguaje y entonces el lenguaje está, digamos, muy interiorizado para nosotros, tan interiorizado que habita en nuestro inconsciente. O sea, no nos damos cuenta que a estos significados ya los conocemos, ya los sabemos, por lo menos si nacimos en esta cultura, ¿no?
Entonces, son significados que ya están introyectados en nuestro inconsciente. Y sí, desde el sentido común, puedo decir, final es cuando termina algo. Sí, pero cada uno sabe que también final es un límite. Por eso hay muchas personas que encuentran dificultades para poner el final. Porque Totalmente. Ese límite, claro. Sí. eso significa un antes y un después, significa un corte, también se puede Sí. pensar así, pero que es interesante porque si no, no podríamos distinguir absolutamente nada, ¿no? Como decía antes, una eternidad en el tiempo y la vida cotidiana que también nos llevaría a lo peor, ¿no? Mm. Entonces, bueno, el tema de, les decía que los finales se relacionan con el duelo y me parece interesante primero una definición muy general de Freud, ¿no? Que es muy, muy copado esto porque él nos dice que el duelo es un trabajo. Lo primero que nos dice. Y uno, Totalmente, sí. claro, y uno encima que tengo que trabajar. Claro. Encima que trabajo, Que tengo que laburar haciendo el duelo. Totalmente, doble laburo. claro, encima que estoy experimentando un dolor tan grande, o sea, ni siquiera me quiero, no me voy a levantar de la cama, porque encima me estás diciendo que es un trabajo, o sea, tengo que seguir trabajando. Tal cual. Bueno, en las personas que están de duelo aparecen muchas frases de ese tipo, ¿no? Bueno, frases que tienen que ver, por lo menos en la primera etapa del duelo, ¿no? Que tienen que ver con la injusticia. Eso a mí siempre me resultó interesante porque, bueno, también lo viví en carne propia, ¿no? De cómo uno siente las pérdidas como injusticias y tiene que hacer un trabajo para cambiar esa forma de ver lo acontecido. Es un trabajo. Y a veces lo podemos hacer y otras veces no lo podemos hacer. Claro. Ahora, vos cuando decís injusticia es que la persona, porque yo lo leo desde dos perspectivas distintas, como, bueno, ¿por qué a él? Poner una pérdida, ¿no? O sea, ¿por qué Sí, a él? O de repente esto de cuando muere un niño, ¿no? Pero ¿cómo, no? Le arrancaron la vida así, o sea, como la injusticia hacia la persona que ya no está, o la injusticia al que sobrevive, como, esa, ¿por qué a mí? ¿Por esa. qué a mí esto, no? O sea, en esos dos puntos. Claro, sí, yo me refería más a la injusticia que uno experimenta en la primera parte del duelo, que me parece que está en todo duelo, Mm, que es como una fase bien narcisista, ¿no? O sea, peligrosa. mm, Es una fase en donde podemos quedar detenidos, justamente vos marcaste esto, mm, mm, eh, y podemos quedar detenidos ahí, en ese sufrimiento, en ese dolor, también en el temor, porque bueno, dentro de lo que es la estructura del registro de las pérdidas, está la pérdida, está el registro de la pérdida, y después hay un cambio que se produce como consecuencia de tal registro de la pérdida. Entonces, es muy común que tengamos miedo de ese cambio que viene después. ¿Se entiende? Como si ¿Y ese cambio con qué tiene que ver? y uno cambia de posición. Por ejemplo, doy un ejemplo de un duelo no tan doloroso, vamos a ver, porque yo creo que la muerte de un hijo es un capítulo aparte, que no está al mismo nivel, considero yo, Mm, que otro tipo de pérdidas. Tiene como sus particularidades muy, muy específicas mm, y creo que es uno de los más difíciles, ¿no? mm. De De transitar, sí. sí, sí. Pero bueno, si vamos a un ejemplo como más cotidiano, menos doloroso. Por ejemplo, cuando estudiamos algo, bueno, seguramente a vos te pasó, Luciana, cuando Mm, estudiamos una carrera, que estamos en el lugar o la posición de estudiante, ¿no? así es. El que estudia, el que aprende, el que sueña con recibirse, el que todavía le falta aprender tal cosa, el que no tiene experiencia atendiendo gente, el que... Toda la posición, ¿no? O sea, Mm, posición de estudiante. ujú. Y cuando vos te recibís, perdés el estudiante, perdés la posición de estudiante y empezarías, lo digo desde el objetivo, empezarías a ocupar el lugar de profesional o de Ujú. graduado.
¿no? Ujú. Es otra posición la que se ocupa. Eso es lo loco del duelo, porque vos sos la misma persona, pero una vez realizado el trabajo de duelo, Mm. necesariamente viene un cambio de posición. Sí, sí, es muy, muy, muy visible cómo lo contás, claro, porque es eso, o sea, la persona atravesó un proceso en el cual es como que encarna otro lugar posible, ¿no? Justamente yo pensaba, había leído una frase hace poco que me sentí muy identificada, ¿no? Con esto de los finales, que bueno, acá también se incluyen los duelos, como que los finales, ¿no? Esto que vos decías, bueno, la etapa de alumno, de haciendo una carrera, ¿no? Bueno, de aprendiendo, etcétera. Y de repente esto de recibido, de profesional, ejerciendo todo aquello que uno fue como incorporando, introyectando. Y pensaba también en otro tipo de duelos de finales, como los finales son también como aperturas de nuevos comienzos, ¿no? Como lo paradojal de esto, de nuevos comienzos, siempre abren nuevos comienzos. Ujú, sí, sí, sí. Bueno, por eso Lacan en el seminario 4 nos dice que no hay ganancia sin pérdida, ¿no? Que la lógica de la falta introduce esa suerte de ley, vamos a decir, que no hay ganancia sin pérdida, o al revés también, no hay Sí. pérdida sin ganancia. Pero es difícil de entenderlo en la vida cotidiana eso. Digo, es muy paradojal porque muchas veces hacemos microduelos o duelos completos Mm, y que como no son tan dolorosos o como la ganancia llega tan rápido, mm, muchas veces pensamos que no hubo un duelo, pero sí hubo. Por mm, ejemplo, pasar de soltero a casado, mm. pasar de casado a divorciado, pasar de soltero a estar en pareja, ¿no? Son pasajes, pasar de no ser madre a ser madre, de no ser padre a ser padre. Así, ¿no? Son como pasajes por ahí un poco más sutiles, porque la versión clásica obviamente es cuando fallece un ser querido, que ahí estamos de lleno, ¿no? Mm, En esa situación o el trabajo del duelo. Esa es como la versión más clásica, digamos. Pero claro. hay otra, ¿no? Y después, esto de los finales, digo, bueno, por un lado yo lo pensé así, Mm, por un lado, nos remite a la función del duelo, porque bueno, el duelo no simplemente es un trabajo, para el psicoanálisis también el duelo es una función estructural con la que contamos, mm, no todos los sujetos, pero quienes están dentro de una estructura neurótica seguramente cuentan con la función del duelo. Si queda tiempo me voy a meter en un tema complicado. O yo diría, o quienes cuentan con la función del duelo, porque para mí no todos son neuróticos, digo, y ese es el tema. bueno, y Paula, digo muy breve paréntesis, porque por ahí para el que nos está escuchando que no es del ámbito de la psicología, ni psicoanálisis, ni nada, para vos decir neurótico, ¿no? Porque por ahí hay gente que escucha y dice, bueno, pero ¿y qué quiere decir neurótico? No, está Para buenísimo. definirlo breve, pues vos decís, bueno, es estructural en las personas, en los sujetos neuróticos. ¿Cómo lo definimos eso? Ok. Bueno, claro, para el psicoanálisis hay una nosografía determinada con la cual trabaja, y esta nosografía está compuesta por tres grandes grupos: neurosis, psicosis y perversión, ¿no? Dentro de las neurosis vamos a encontrar diferentes manifestaciones sintomáticas que generan mucho sufrimiento en el sujeto, pero que no tienen causación orgánica, sino psíquica. O sea que esos síntomas y esos padecimientos son productos de conflictos psíquicos que experimenta el sujeto debido al mecanismo de represión. Es por reprimir algunos contenidos que le resultaron insoportables, contenidos a nivel ideacional o emocional, si queremos pensar, no de la realidad objetiva en sí, sino más bien interpretaciones. Entonces el sujeto no soporta algunas vivencias psíquicas, experiencias que ha tenido y las reprime de forma, por supuesto, esto acontece inconsciente, Ujú. y luego como resultado tenemos la formación de síntomas, que hay distintas formaciones de síntomas. En la psicosis va a predominar otro mecanismo, ya no la represión, porque la represión supone poner a distancia un contenido, Mm, darlo como un cofre, con mm, una
sabe, en lo inconsciente, Mm, pero está ahí el contenido, o sea, mm, mediante el psicoanálisis podemos acceder. En cambio, en las otras dos configuraciones no sucede eso porque operan dos mecanismos diferentes, ¿no? En la psicosis va a operar la forclusión, al decir de Lacan, el rechazo o la abolición al decir freudiano, mm, tenido en juego, y en la perversión va a predominar la renegación, que es un mecanismo complicadísimo, mm. pero que no es la represión, ¿no? Es como que el sujeto en la perversión, por un lado acepta, pero después rechaza esa Mm, misma aceptación, con lo cual queda una renegación, ¿no? O sea, mm, lo que aceptó anteriormente. mm. Bueno, Está súper claro. No, pero está bueno para los que, qué sé yo, por ahí se conecta todo tipo de gente y digo que no sí, sea de la bueno, psicología ni siquiera, y está buenísimo estas definiciones porque súper claras y aparte, bueno, Paula decía como que esto de los duelos es propio de las neurosis, ¿no? Como, bueno, personas que de repente están habitadas por la represión, esto de poner distancia a un contenido que a uno le resulta muy insoportable, muy intolerable, y capaz en las otras dos estructuras eso no se da porque en una, ¿no? La psicosis, que está más emparentada con lo que es la locura, digo, dicho burdamente, hay como más esto, un rechazo de la realidad, o sea, el conflicto es con la realidad. mm, Y en la otra, en la perversión, lo explicaste bárbaro, porque realmente, o sea, digo, muy claro para el que no es psicoanalista ni psicólogo, o sea, esto de renegar por un lado, no esto que dijiste, por un lado acepta la realidad, pero por otro lado la rechaza. Me parece bárbaro porque es lo que se juega cuando hay un problema con el duelo. O ujú. sea, es eso justamente. Y yo creo que en el duelo hay algo siempre un poquitito renegatorio, pero después salimos de ahí. Bueno, antes que nada les cuento que estoy tomando sin alcohol. Aviso. Ah, mirá, cerveza sin alcohol. Digo, esa sé que existe, pero no sabía esa marca que tenía así sin alcohol. Buenísimo. Sí, generalmente tomo la común, pero bueno, dado el momento. Dado las circunstancias, pero Nada, ya te digo que podías haber metido algo de alcohol para brindar, así que cuando nada. quieras. Pero O bueno, agua. quiero, sí, sí. Bueno, la cosa se hace más cuesta arriba con este tema, porque en realidad, bueno, yo les comentaba esta nosografía que hay en Freud y que, bueno, Lacan después, por supuesto que enriquece, expande, pero la mantiene, digamos, esta nosografía. Pero hay un problema que surge, que bueno, yo tengo muchos videos en torno a eso, eh, Mm, de que la cosa es así. A mí me parece que tenemos neurosis, psicosis, perversión, mm, pero después tenemos subjetividad. Porque yo en ese punto soy como muy freudiana mm, y considero que la neurosis es una enfermedad, digamos, que tiene mucho que ver con lo patológico, mm. en realidad. Va, Freud lo pensaba así, ¿no? Freud también la pensaba desde la patología. Lacan O también. sea, para él no existía la normalidad. La normalidad. No, no, por ahí, viste que se dice siempre, bueno, Freud era neurótico, somos todos neuróticos, eh, pero me parece que las personas que dicen somos todos neuróticos no están entendiendo bien lo que es la neurosis. Ah, claro, como O sea, toda la sociedad, digamos, no existe otra estructura, claro, claro. eso por un lado, pero aparte no están entendiendo que si hablamos de neurosis propiamente y hacemos ese diagnóstico, es porque hay presencia de síntomas complicados. La neurosis no es joda. Hay síntomas muy complicados. Y de hecho, la neurosis misma es un duelo interrumpido. Es Mm, un duelo complicado. La neurosis misma. O sea, el duelo está como posibilidad en la estructura neurótica, pero mm, no es un trabajo que se pueda realizar si el sujeto presenta síntomas obsesivos, síntomas histéricos o síntomas fóbicos. La mm, fobia se produce porque el sujeto no está pudiendo concluir el trabajo del duelo, no mm, está pudiendo gestionar separaciones mm, con las personas de importancia en su vida, no está pudiendo establecer ahí lo que decíamos antes, un final, una frontera, un límite, una finitud, ¿no? mm.
Por eso yo digo que no todos somos neuróticos, porque quienes han podido realizar ese trabajo tan difícil que es el duelo, y bueno, probablemente pueden tener algún síntoma neurótico, alguna cosita, pero no sé si se les podría decir sos neurótico como tal, ¿no? Porque para Freud ese diagnóstico Mm, estaba más relacionado a la patología que a la salud o a la normalidad, para decirlo, de las personas, ¿no? mm, O sea, y se suele confundir mucho al modo de, bueno, como tenés un inconsciente, sos neurótico. Y no es tan así. Va, yo no lo pienso así, ¿no? Entonces, para ordenar un poco lo que acabo de decir, cuando tocan los finales, vamos a decirlo así, cuando tocan los finales de la vida cotidiana, por ejemplo ahora, fin de año, ¿no? ujú, Tocan los finales, digamos que se resignifica o se reactualiza, mejor dicho, nuestra capacidad o nuestra habilidad para lidiar con esas situaciones. A lo mejor el fin de año no es tan sustantivo, no es tan importante, pero como conecta con la historia de todos nuestros finales, mm. porque digamos desde el psiquismo funcionamos por asociación, ¿no? Entonces, cuando algo finaliza, eso tiene resonancias con nuestras experiencias anteriores, nuestros registros de final anteriores, ¿no? Mm. Entonces, hay gente que se pone muy mal, hay gente que la pasa bárbaro, hay gente que se emociona, hay gente que cae en nostalgia, hay como muchas circunstancias. Hay gente que se aísla, ¿m? Mm. Hay muchos panoramas, ¿no? ¿Por qué? Porque por más que no sea tan importante el fin de año, ¿no? Como muchos dicen, ay, es un día comercial, ¿no? Tal cual. A nivel psíquico, sí capaz tiene resonancias con situaciones de final que sí fueron importantes para cada uno, ¿no? Entonces, en esas situaciones se observa, bueno, cómo nos llevamos con los finales. Y, o sea, cuando decimos finales, más profundamente, cómo nos llevamos con la función del duelo. Nos También. bancamos los límites, nos bancamos esos cortes más o menos bien, porque yo creo que no existe persona que transite un duelo de forma feliz, ¿no? Pero podemos con eso, digo, ¿nos la podemos arreglar con eso o nos cuesta muchísimo? Como que esa distinción, ¿no? Y dentro del duelo, entonces, habría como tres grandes posibilidades que teoriza el psicoanálisis, quizás hay más, pero los tres grandes grupos de posibilidades son el duelo, Freud le decía normal, que no sé si es tan normal, pero bueno, no importa. El duelo, que es cuando uno puede realizar ese trabajo, registrar las pérdidas, por doloroso que sea ese proceso, uno logra, ¿no? Uno Ujú. logra salir adelante, vamos a Mm. decir. Ahí te hago un paréntesis chiquitito. Las etapas de ese normal las podés decir así rápidamente. Las ¿Viste? etapas, Lo de del duelo normal, lo de la negación, o sea, esas como tres etapitas del duelo normal. bueno, en el duelo normal está primero esta etapa de la, bueno, negación de la realidad, Ujú. muy común, y también es peligroso, digo, porque a mí me parece que nadie tiene garantizada la relación con la realidad. Este, entonces cuesta, ¿no? Porque uno se siente enajenado, no lo puedo creer, vendría a ser una frase Vale. No caigo, lo que no, decías, no caigo. no caigo, no lo puedo creer, o peor, aquí no ha pasado nada, aquí no ha pasado nada. Eh, y bueno, ahora iba a hablar de la cuestión de la temporalidad. Y ya después, lamentablemente, dice Freud, uno asume la pérdida acontecida y ahí empieza este proceso doliente, doloroso, que Freud describe como un trabajo pieza por pieza, Mm. ¿no? En donde uno va recorriendo las memorias. Se trate de lo que se trate, si es un trabajo, si es una pareja, si es un ser querido, ¿no? Uno Esa es la parte más dolorosa porque ahí es como que cae ese velo de la negación bueno, esa persona ya no está, de la realidad, y empieza como a desinvestir esos recuerdos, ¿no? Entonces, como esto que vos decías, como pieza por pieza, entonces se empieza como a acordarse, ¿no? De todas las cuestiones que vivió con esa persona. Y lo que vos le des, bueno, acá estamos tomando el ejemplo más estándar, que es esto, la pérdida de un ser querido. sí, Bueno, lo podemos también adaptar a otros ejemplos. Pero uh-huh, sí, ese es el más largo y el más triste. sí.
Sí, Ujú, por eso es tan lento, porque para poder realizar el trabajo del duelo mm, es necesario recorrer las memorias mm, mm, que nos conectan con el contenido. O sea, bueno, Freud decía el objeto, ¿eh? El mm, objeto de amor. mm, Sí o sí tenemos que ir recorriendo esas memorias que nos enlazan con ese objeto de amor para desinvestir, digamos, justamente. Y eso es lento, es como un camino barroco, dice él, ¿no? Lento, así progresivo, con idas y venidas, ¿no? sí. Viste que en la psicología por ahí creo que hay 5 que establece la psicología, pero es como que te dice 1, 2, 3, 4, 5. Como si fuera- Claro, sí, no, no, en realidad no funciona así. claro, Uno claro. avanza un poquito, retrocede 5 pasos para atrás. Tal Después, cual, no es todo tan lineal, hay vaivenes, tal cual, tal cual. no, claro, para nada. No Ujú, es lineal y no podemos tampoco establecer a ciencia cierta un tiempo que llevaría al duelo, ¿no? No podríamos decir, podemos estimar, un mm, estimativo, ¿no? ujú, Como que al modo de como máximo 2 años sí, sí, de esta situación así complicada, doliente, bueno, sí. ¿no? Entre 1 año y medio, 2 años, un estimativo, pero Sí, nunca sí. De lo rajar. duelo normal, claro. Y vos ibas a contar los otros dos duelos. Sí, para que me faltó un tiempo, porque dije, Sí. el primero, negar la realidad. El segundo, se asume la realidad, se recorren las memorias, pieza por pieza, que es la Ujú. parte dolorosa y lenta, ¿no? Progresiva también. Y el tercer tiempo es el tiempo mágico, yo les digo el tiempo mágico, porque realmente es mágico y no siempre ocurre, lamentablemente, el tiempo de la sustitución. Ese es el punto diferencial en materia del duelo, porque hay duelos en donde no se puede producir la sustitución. Mm. ¿A qué llamás para que entiendan los oyentes sustitución? Esto de tiempo mágico de la sustitución, ¿a qué llamamos eso? Que por lo menos como lo plantea Freud, porque Mm. Lacan, bueno, dice muchas, lo que plantea Freud es que esa libido, ese montaje de energía Mm, que estaba depositada en tal objeto, mm, se va retirando, el retiro libidinal, le dice él, se va retirando, ¿no? Quedando disponible en el yo para, en un futuro, depositarlo en otro objeto ujú. posible, ¿no? Porque dicho objeto ya es imposible, Claro, pues está perdido. está perdido. Ajá. Ujú, Y es muy interesante el laburo que hace Freud porque dice, él no lo dice así, ¿no? Pero se ujú, puede desprender de su letra, del texto Duelo y Melancolía, que él nos va a decir que si nosotros, frente a un objeto imposible, porque está perdido, ¿no? Porque no sacamos esa energía depositada allí, entonces hay posibilidad de que quienes se pierdan seamos nosotros. súper interesante eso. Bueno, viste eso que te dije yo en un momento que Freud decía, cuando la sombra del objeto Eso, cae sobre el yo, porque ahí es como que el yo se pierde en ese objeto. Sí, claro, sí, sí. o hay, lamentablemente en estas circunstancias se plantea como de forma muy, muy extrema. No podemos retener lo perdido, o sea, entonces si no perdemos ese objeto, Mm, por lógica nos vamos a perder nosotros, nos vamos a ir con el objeto. O se va el objeto o nos vamos nosotros. totalmente. Sí. Es difícil la disyuntiva. Mm. Claro, y ahí ya haríamos el pasaje a otro tipo de duelo, ¿no? Con esto, con esta Exacto. dificultad. Duelo normal, que se supone, hacemos ese largo proceso y el dolor no digo porque hay situaciones en donde el dolor permanece, ¿m? Por eso digo, hay miles de escenarios, cada caso es muy singular, más cuando hablamos del duelo. Pero la persona sigue viviendo, eso quiero decir. En el caso del duelo, la persona ha reconocido la pérdida experimentada, ¿m? Y ha podido seguir viviendo a pesar de esa pérdida o con esa pérdida. Ha podido resignificar su vida inclusive o su historia, si la pérdida fue muy dolorosa, ¿no? Pero la cuestión es que la persona ha podido volver a reconectar con la vida. Mm.
en el caso del duelo. Ujú. Después tenemos las otras dos variantes, el duelo complicado o interrumpido, digamos, que está a medio hacer, es un duelo que ha quedado a medias, a mitad de camino. Por eso yo decía recién que la neurosis es un duelo complicado en realidad, por estructura, ¿no? Es como que ha quedado a mitad de camino, digamos, y parece que avanza, pero en realidad teme al deseo. La neurosis se define como un temor al propio deseo. Y se supone que el duelo, el trabajo del duelo, una vez finalizado, nos hace, digamos, que crezca de nuevo nuestro deseo, que renazca nuevamente. En la neurosis el deseo es como que está bloqueado. Por eso digo que de por sí es un duelo complicado, ¿no? Con análisis está la posibilidad de duelo por el formato que tiene la neurosis, o sea, tiene ya la función de la falta el sujeto, entonces hay muy buen pronóstico y mucha posibilidad de poder culminar esos duelos que iniciaron y quedaron ahí truncados, digamos, ¿no? Entonces, la segunda, el duelo complicado, como pasa en la neurosis obsesiva, el hombre de las ratas, ¿no? Su padre había fallecido y él seguía hablando del padre como si estuviera vivo, ¿no? Con esta figura del espectro, digamos, ¿no? Como que ni muerto ni vivo ese padre. Bueno, esa es la marca del duelo complicado, ¿no? Y después tenemos la tercera variante, que es el duelo imposible, ¿no? Que es característico en la psicosis, en donde ahí ya vamos a tener presencia de alucinaciones, posiblemente. O sea, el Claro, objeto perdido es imposible perderlo y claro, y retorna a través de estas alucinaciones, delirios, etcétera. Claro. sí, claro, no como una imaginación, una ensoñación, ni siquiera un anhelo, un sueño, no es como un sueño, sino que es una alucinación directamente, ¿no? Sí, ahora cuando vos decís esto, cuando dijiste este segundo duelo, duelo complicado, vos sabés que yo oí otra cosa, oí duelo congelado. No sé si Bien, igual lo podemos también incluir ahí. claro que sí. Duelo congelado, melancolía, porque bueno, igual obviamente melancolía también puede haber en una psicosis, puede haber en distintas estructuras, pero bueno, yo escuché congelado esto de a medio hacer y bueno, lo relacionaba con eso y de hecho con una pregunta que te quería hacer que tiene que ver justamente con eso, o sea, con qué pasa cuando los finales eh, no son finales, no pueden como, como marcarse como tal, ¿no? Por ejemplo, digo, vos debes tener algunas consultas clínicas de personas que de repente se separan de una pareja, pero en realidad no se separan. O sea, digo, ahí se separan físicamente, pero siguen hablando de esa pareja, siguen teniendo contacto con esa pareja, no hay una separación simbólica, digamos, como, ¿no? Operada realmente, y ahí se me generaba como esta pregunta de, ¿qué pasa cuando los finales no son finales, no terminan, ¿no? De marcar esto que decís como un límite entre el antes y el después, ¿no? Un límite, un corte real, te diría. Sí, sí, bueno, qué bueno esto, porque yo lo iba a decir textual, pero puedo, ya que tengo esto que quedó de los chicos, a ver si se ve ahí. Sí, 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 si querés ponerlo más atrás, pero se Ahora, ve ahí, ahí sí, re está, bien. lo he cortado, bueno, más o menos. Lo que Lacan profundiza de la teoría del duelo freudiana es que primero lo que Freud llamaba pérdida de objeto, Mm, la pérdida del objeto, que Freud teorizó como la castración, digamos, la función de la castración, que era una función no empírica, o sea, es una pérdida no empírica la castración, es una función simbólica, psíquica, que nos sirve para registrar las diferentes pérdidas vitales que acontecen, ¿no? Que lamentablemente siempre acontecen, que por ahí no nos duelan o qué sé yo, bueno, pero siempre acontecen, ¿no? Los momentos de pasaje, los momentos de cambio. Bueno, lo que Freud llamaba pérdida, Lacan lo profundiza con su teoría de los tres registros, real, simbólico e imaginario, como falta, función de la falta. mm, Para Lacan, en la teoría del duelo, hacía falta, valga la redundancia, mm. en un duelo hacía falta registrar la pérdida por tres.
en Mm, los tres, no solamente en la realidad fáctica. mm. O sea, con este ejemplo que vos traías de la separación entre dos personas, casi lo tumbo a Cerati. Paz eh, descanse. Sí, hablando de finales, pérdidas, etcétera, ¿no? Que tuvo justamente un final, no final, ¿no? Cuando estuvo en ese estado durante tanto tiempo, ¿No justo. viste que hay una página muy bonita en Instagram que se llama Cerati Eterno? Ah, mira. Cerati Eterno, Cerati Mm. Cósmico, bueno, hay varios significantes que le agregan ahí que, bueno, obviamente queda su obra y eso de alguna manera, bueno, traspasa, Es como un retorno también. Sí. creo que traspasa un poco los límites de la materia cuando alguien a través de su obra sigue viviendo entre nosotros, ¿no? Y nosotros que reproducimos sus canciones, yo justamente hoy le iba a compartir porque lo tengo anotado acá, mirá, lo marqué en azul, Mira. Ay, una, pone un tema, decís, una letra. una frase de una canción de Cerati, A sí. ver, a ver. Eh, bueno, que habla justamente de esto, de lo estructural, del duelo. Bueno, me parece eso, que uno puede, digamos, mantener vivo, si hablamos de pérdida de seres queridos, ¿no? Puede mantener vivo a ese ser que tanto amó, bueno, a través de sus obras, si tiene obras, pero también a través del lenguaje. Yo el otro día le decía a una paciente, bueno, pero cuando hablan de él en familia, eh, lo mantienen vivo, le Mm, dije. mm, ¿Por qué yo le dije eso? Porque, como bien decía Lacan, las pérdidas deben quedar registradas en lo real, lo simbólico y lo imaginario. mm, Y así como nosotros registramos la separación a nivel simbólico, que es lo que en definitiva nos ordena en relación a la realidad, inclusive, simbólicamente, metafóricamente, podemos seguir manteniendo vivo a mm, esa persona o al espíritu de esa persona, hablando de esa persona, rememorando los momentos vividos, mm. compartiendo cosas de esa persona, digamos, ¿no? Claro que metafóricamente. Sí, es por eso está muy bueno esto que vos, según la teoría de Lacan, nos traes, nos acercás, esto de esos tres registros, porque no es lo mismo el registro de lo real que el imaginario que lo simbólico. Por eso, esto como vos lo decís bien claro, es que una persona a través de su obra se mantenga viva, ¿no? En otras, en comunidad, en una sociedad, etcétera, simbólicamente barra metafóricamente. Es Uh-huh. muy distinto a decir imaginariamente, en lo real, ¿no? O sea, es muy diferente. Muy diferente. Pero bueno, como vos decías, el caso de las parejas que se separan, pero Sí. se separan quizá desde lo físico o lo geográfico, pero no desde lo simbólico. O sea que siguen en la misma posición, en pareja. Sí, 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 tal cual. Es como que algo que no se termina, esto que vos traías del término final, viste, fin, límite, frontera. Hay algo ahí que no termina de hacer escansión, ¿no? Que no termina de hacer corte, tope. Uh-huh. Entonces, por eso yo te preguntaba, viste, esto, por eso que vos describías, buenísimo, lo de los distintos tipos de duelo. Bueno, esto de los duelos medio congelados a medio camino, Uh-huh. esto que decís de repente estas parejas que eso, como que no siguen siendo pareja, pero tampoco se terminan de separar. Hay como un híbrido ahí. Esto de me quedó mucho y me encantó esto de la medio camino, congelado. Vos dijiste duelo complicado y yo en mi asociación libre barra fallido tomé duelo congelado. Uh-huh. Uh-huh. Pero bueno, deben llegar muchas consultas de eso. Por eso me interesaba saber a vos, por ejemplo, qué tipo de consultas te llegan en relación a esto de los finales, de los duelos. Es un tema porque cuando llegan esas consultas, generalmente son personas que ya comenzaron un nuevo vínculo, una nueva relación, y sin embargo, para decirlo simple, psíquicamente están Sí. en pareja todavía. Sí, con el anterior, sí, 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 Entonces limitan toda serie de cosas en esta nueva relación, porque desde lo material no vive con la expareja, claro. se terminó, pero
a nivel psíquico sigue en pareja, entonces no quiere subir fotos en redes, no quiere Mm. ir de viaje con la nueva pareja, Sí. bueno, Hay un final que no termina valga la redundancia, de finalizar, de culminar, digamos, ¿no? Eso de tomando los finales, ¿no? Como que pareciera que ese nuevo comienzo, esto que vos decís, bueno, por ahí está con una persona nueva, pero capaz que no le da ese lugar que le podría dar con esto que vos decías, el tercer paso, el tercer tiempo mágico, el tiempo de la sustitución, claro, es como medio careta, digamos, yo lo es digo burdo. complicadísimo. Es complicadísimo porque genera mucho sufrimiento también en el entorno, eso, esa actitud a medias, digamos. Pero Mm, además, el sujeto no está en el ejemplo, ¿no? mm, Ese sujeto que está en el punto medio no está ni con la expareja claro, ni con la nueva pareja. sí. ¿Dónde está ese sujeto? Preguntamos. Paula. Ido, ¿no? Entre Claro. esos dos polos. Y otro ejemplo que ha atendido mucho en la clínica, digamos, tiene que ver con la clínica de las fobias, Mm, pero bueno, por ejemplo, a ver, ¿qué edad ponemos? Supongamos alguien de 27, 28 años mm, que tiene su trabajo, se va a vivir solo, ¿no? Todo bien. Eh, y presenta síntomas fóbicos. Experimenta diferentes tipos de fobia, pero aparte le agarran ataques de pánico justamente cuando se va a vivir solo, empiezan a aumentar estos ataques de pánico que se rastrean, había tenido algunos ya en su primera infancia. mm. Y se exasperan, se multiplican con esto de la autonomía, la independencia, algo que él deseaba mucho. Pero ¿qué pasa? Él decía desde su discurso consciente, digamos, yo vivo solo, tengo mi trabajo, tengo mi novia, yo no entiendo qué es lo que pasa, ¿no? Mm, mm, Bueno, ¿y qué pasaba ahí? Eh, a él le importaba muchísimo lo que dijeran sus padres. mm, mm. O sea, para hacerla corta, él nunca se separó de sus padres. Sí, sí, impresionante, claro. Él traía mucho a las sesiones ese tema el discurso de los padres. Ujú. Sí, digo, no digo que no nos importe lo que nuestros padres, siempre nos va a importar toda la vida, porque son nuestros padres, pero pedir permiso a los padres, eso es de niño, Claro, de la claro, infancia, no es de la adultez. claro. Ahí está su posición infantil. Exacto. Y Mm, es habla impresionante. de un no final, del lazo infantil con sus padres. Ese es el complejo de Edipo del que hablaba Freud. Una, Me encantó el caso, sí. digamos, ¿no? Sí, 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 escúchame. Y te iba a decir, porque bueno, tenemos que ir cerrando y Sí, yo quiero aprovechar para leer algunas preguntas que te hicieron, pero antes, la digo, frase pa- para me echar un poquitito viste, esto de que hablábamos en el backstage de análisis, fin de análisis, ¿no? Nosotras intercambiábamos un poco y que por ahí mucha gente tiene como una postura medio híbrida en cuanto a esto, ¿no? En cuanto a los finales, ¿qué consideras vos, ¿no? En cuanto a si existe un final de análisis, o no, en alguien que hace bueno, vamos a llamarlo así, que hace una terapia, barra, que se analiza, digo, para no ponerlo solamente en el psicoanálisis, ajá. ¿no? Como fin de la terapia, fin de tratamiento, como decir, bueno, nada, ya tengo 50 años, ya tengo 60 años, yo me analicé toda mi vida, ya está. ¿Qué pensás de eso? Bueno, yo pienso que el fin de análisis es una posibilidad, o Sí. sea, que la respuesta es sí, pero que no siempre se produce. Entran en valor muchas condiciones que se tienen que cumplir para poder acceder a un fin de análisis. También pienso que el llamado fin de análisis es el resultado de un trabajo realizado a lo largo de un cierto tiempo, pero que ese cierto tiempo no tiene nunca que durar Mm, 5 años, 10 años, 20 años, menos que menos. Eh, mm, Depende cómo sea el trabajo. También es cierto que muchos analistas no piensan lo que hacen como un trabajo.
Claro, claro. O sea, como un trabajo con lo que hay que hacer cosas, hay que planificar cosas, hay una dirección de la cura, hay unas secuencias que respetar, hay, bueno, todo tipo de cuestiones, ¿no? Que se ponen en juego. ¿Qué quiero decir? Que hay personas, y está bien, ¿eh? Yo solo que no trabajo así, que piensan el psicoanálisis de una forma como diferente, como pura escucha. Ujú. Escucho Sí, y sí, pasa, sí. digamos, ¿no? Y por ahí se hacen como muy largos esos procesos y Ujú. parecen no tener nunca un final. A mí me parece interesante incluso cuando es posible, porque vuelvo a decir, no siempre es posible llegar a ese punto, cuando es posible marcar ese final y festejar. Yo he brindado con pacientes. Ujú. Considera. O con cerveza sin alcohol. ¿Qué te iba a decir? No, me encantó, porque claro, como que esto de que tampoco se eternice el final de un análisis, está buenísimo esto que vos traes, o sea, Obvio, porque aparte otra cosa, uno también puede, digamos, cambiar de psicólogo, ¿no? Cambiar de analista, o sea, como hacer un camino claro, pero el nuevo. ese Mm. llegó a un final. Claro, sí, 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 son como distintos finales, finales diferentes, ¿no? Sí, Uno puede tener sus procesos, pero está buenísimo marcar esos finales, ¿no? sí, Porque por uno en una etapa de su vida, no sé, fue análisis por X razón. sí, Y después claro. la vida te cae una ola gigante en la vida, va por eso. O sea, va. Pero es otro momento, es otro trabajo, quizás puede ser con el mismo o con otro analista. Pero Tal. digo, viste, el fin de análisis es como el registro de un periodo, ¿no? Y de un Mm. trabajo. Me parece lindo también eso, ¿no? Coincido con eso, totalmente. Y ser Yo a creativo. mis pacientes por eso siempre les pregunto por qué consultan ahora, pero también cuando nombran tratamientos anteriores o análisis anteriores, bueno, ¿y por qué consultabas antes, no? Porque como vos decís, son distintos finales, son distintas demandas, ¿no? Distintos motivos por los cuales uno va a analizarse. Van cambiando. Van, Ujú. van cambiando y, bueno, si uno, en la medida que uno fue haciendo sus duelos, Total, uno va cambiando de posición inclusive, de discurso. Te, totalmente. te agarra en un momento, qué sé yo, ah, me saludaste. Yo, ay, toqué ni me di cuenta. Cuando Te mando un saludito. enamorado te agarra un discurso raro, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo que no escuché? No, que si vos empezás análisis estando enamorado o porque te enamoraste, Sí. no va a ser el mismo discurso que en otra circunstancia de tu vida, porque empezaste Separándote. a... Claro, ¿Viste? total. Son estados distintos. Bueno, y me parece que está buenísimo marcar esos intersticios de la vida, pero no en un sentido imperativo como lamentablemente hace mucha gente. Decir, bueno, llega fin de año y agarra virón, cuaderno, ¿qué fue lo bueno que hice? ¿Qué fue lo malo que hice? Bueno, justamente es lo último que te quería preguntar antes de pasar a las preguntas. ¿Qué pasa con esas personas que, a ver, yo no las juzgo, a mí en lo No, personal no me no. pasa, pero digo, ¿viste esto que te dicen? Bueno, a ver, el balance del año. A ver, estamos en fin de año, se termina 2025. Digo, vos cómo, digamos, qué podés decir de repente estas distintas subjetividades, ¿no? En donde tienen que estar como muy atadas de alguna manera, ¿no? Como medio como protocoladas a esto de, bueno, a ver, hagamos un balance del año. Pero digo, Claro. no digo el analista, digo en No, general la gente no, que no. de repente se reúne a festejar una Navidad, un año nuevo, y hacen hablar a todos los de la mesa, bueno, a ver, vos qué pensás, qué balance haces, o sea, ¿qué opinas de ese tipo de subjetividad, ¿no? Si me preguntan eso, diría, bueno, este año la verdad que mi amiga me mandó muchos reels. Me mandó muchos reels más que el año pasado, así que muchas gracias. Tal cual, tal No, cual. está bueno hacer el balance siempre y cuando no caigamos en el autocastigo, Está muy bueno eso. en el imperativo, ¿viste? Marcando ahí faltó, marcando lo que faltó, marcando lo que... ¿No? Yo me propuse adelgazar 5 kilos, no lo hice. Digo, porque no Sí. siempre somos objetivos, porque decimos, vamos a hacer un balance. Está buenísimo si somos objetivos, somos Mm, bondadosos con nosotros mismos y mm, no caemos en esos imperativos super yoicos.
Totalmente, me parece re importante lo que decís porque estamos como muy atravesados por los mandatos sociales, familiares, culturales y eso ya a veces hasta resulta muy invasivo y esto que os decís, esto del autorreproche, de autocastigarnos como, bueno, no, este año la verdad que debería haber hecho esto, esto Te y dicen esto no cosas, es sí, pero yo me quería comprar una casa y no me la compré. Como total. si fuese re fácil, viste, agarro, voy y me compro una casa. Y aparte esto, como si no estuviéramos habitados por la falta también. Por la Ah, falta, por mm, la distancia, por un montón de cosas, por circunstancias sociales, políticas, familiares, laborales. O sea, no vamos a poder controlar todo, digamos, ¿no? Y digo, exactamente. si vamos a hacer un balance, no es obligatorio hacerlo. Si vamos a hacer un balance, tratemos de hacerlo con la mayor objetividad posible, porque muchas personas eh, no lo hacen con dicha objetividad y por ahí la noción de logro que tienen es un ideal, Luciana. Totalmente, O sea, sí. no es un logro real, que es muy valioso encima, sino Mm. como un ideal. Bueno, eso también, ¿no? Tiene que ver un poco con los finales, esto como de a veces la transformación de ideales en otros, o sea, ¿no? Como, bueno, yo tenía ciertos ideales y de repente estoy haciendo el duelo por ese ideal que tal vez ya no lo sigo sosteniendo, no Ujú. me identifico con eso y eso también es algo que puede marcar un antes y un después. Y Eh, sí. revisar los ideales. A mí para mí mi balance es ese. Está buenísimo. Bueno, acá voy con algunas preguntitas Sí, porque ya dale. te cerrar, que son, no sé, Dinarshan Beats dice, no sé referido a qué, pero en un momento dice, pero se puede ayudar acompañando para que pese menos. Otras culturas ven la muerte como un nuevo inicio. Ajá. Otro comentario. Después otro comentario que dice tal vez sí son casos melancólicos o neuróticos más agudos, debe haber sido cuando vos hablaste de esto de la neurosis y de los duelos por ahí más complicados. Y acá dice, corresponsable pregunta, ¿y qué pasa si la persona se resiste a hacer el duelo, si lo evita? Te pregunta. Claro, bueno, hay que ver si esa persona está presentando otro tipo de síntomas que merecen preocupación y ocupación o derivación en psicología o psiquiatría. Me refiero, hay que ver si esa persona, digo porque en una primera fase del duelo es normal, entonces que tenga resistencia y negación. Hay que ver si tiene trastornos del sueño, si Mm. puede realizar actividades o no, Mm, y tiene cambios rotundos en el estado de ánimo, en la alimentación, puede trabajar, no puede trabajar. Bueno, hay que ver como en contexto. Y esto que decían de que se puede acompañar, por supuesto que sí. De hecho, me parece, en el momento que más necesitamos estar contenidos por otros, en el momento de duelo, ¿no? claro, sí, el acompañamiento, ¿no? A veces, justamente eso, te iba a preguntar cómo abordabas vos estos casos, ¿no? Porque desde tu lugar de analista, me parece que es mucho la función del acompañamiento, porque uno no puede imponer tiempos. No, para nada. El analista también acompaña en ese recorrido tan difícil de la pieza Mm, por pieza del que hablábamos, tal, ¿no? tal El cual. escucha eso, soporta, porque la palabra es esa, Mm, soporta sin juzgar, escuchar el dolor del otro. claro, sí, sin juzgar, imprescindible esto que vos decís. Te voy a preguntar lo último, ¿alguna vez le diste un abrazo, o sea, no un saludo, un abrazo a un paciente justamente que esté pasando por una situación así de final, de duelo de algo, ¿lo has hecho? Muchas veces, quizás demasiadas. Mm, bien, está bien, me encantó, me encantó. Sí, depende. Y también es muy, a mí por lo menos me parece muy conmovedor, ¿no? Ese discurso de alguien que está en esa situación. Y el cuerpo es importante, es muy importante. Y con los pacientes que están atravesando duelo y yo los atiendo virtual, lo Mm, que hago también es abrir su red, preguntarle, ¿y que tu mm, amiga? ¿Y con quién vivís? mm, ¿Está? ¿Con quién? sí, Es importante ese registro del cuerpo también, que nos toque, sí, que nos sí, abrace
nos agarren, ¿no? Registrarnos nosotros también, porque en el duelo el dolor como que se hace hasta más grande que nuestro cuerpo, parece salirse del cuerpo. Tenemos que volver al cuerpo, volver a la sensación, volver a tocar la materia. Es difícil, pero bueno, los otros por supuesto que están ahí, ¿no? Para ayudarnos y recordarnos. Total. Y Saber después, que que podemos acudir a otros, ¿no? Esto de la red. Mm, a mí me parece crucial lo de la red. Y después yo trabajo en la línea bueno, primero de las memorias y después cuando es viable y cuando es posible, en esto que decíamos de la metáfora, o sea, una mirada hacia el porvenir. ¿Qué hay ahí? mm. Empezar como habilitar esa posibilidad de sustitución. Que la libido o la energía no quede estancada en eso. Mm. Tendríamos que lograr que se vaya como desplazando hacia otras cositas de a poco, por mínimas que sean, no importa. Sí, me encantó. Bueno, ahora sí vamos a cerrar. Bueno, Bueno, Paula, yo no, te pará, no sí, sin antes dale, compartir la frase dale, será, me olvidé antes de compartirla. dale, buenísimo. No tenés la canción ahí? No, no, no la tenés. La, la canción se llama Naturaleza Muerta. A ver, para que la voy a poner un segundo, a ver si, espera que la ¿Ah? pongo. Espera. Vos buscá la frase, ¿la tenés ahí? Sí, 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 sí. Bueno, quiero ponerla de fondo así bajito, a ver si se escucha, pero naturaleza muerta de Cerati. Ahí está, a ver. Vamos a. ¿Se escucha? Espera. Acá está. Ahora te digo, todavía no. Un segundo. Vamos a escuchar así de fondo. Vos decime si se escucha. Ahí la acabo de poner. ¿Se escucha? ¿La conocés? Mm. Sí, más o menos. ¿Se escucha? ¿Un poco? Ahí se corta, medio raro. Ah, Pero bueno. frase, Bueno, lee la frase, lee la frase. la frase que dice Cerati es, no habrá un buen final, Sí, solo sabemos comenzar. me encantó. A mí me parece que es totalmente cierto lo que dice. O sea, que nunca, viste la gente que dice, bueno, terminamos bien. Está bien. Te saco el bien y queda terminamos. Sí, 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 tal cual. No, no hay buenos finales. O Hay no finales. terminamos. El terminamos Claro, bien lo tacho y te pongo no terminamos. claro, lo que sabemos no es finalizar, terminar. Nunca lo sabemos. Nunca sabemos cómo hacer un duelo, nunca sabemos cómo dejar a una persona. No, no sabemos nada de eso, ¿no? Por Ujú. eso no hay buenos finales, no hay una fórmula, una receta. Lo que sabemos es comenzar. Entonces Sí, la punta para mí está en el porvenir que podemos imaginar y construir. me A pesar encanta. de las circunstancias. ¿Cómo? Espera que no se escuchó lo último. A pesar de las circunstancias, digo. Totalmente. ¿No? Me encantó y aparte de esto que decíamos, de que bueno, que los finales también inauguren nuevos comienzos, ¿no? En lo posible. Bueno, yo te agradezco un montón, Paula. La verdad que nada, siempre es un placer escucharte, la claridad que tenés, la espontaneidad y la calidez también, y cuando contás de tus casos, de tus experiencias, que son un montón, ¿no? Muchísima experiencia y no solo, bueno, tu trayectoria y tus conocimientos. Yo súper recomiendo los cursos, los seminarios, los talleres de Paula. Y además que, bueno, ella está como en Instagram como @lacaniana, de Lacan, @lacaniana, igual después lo vamos a poner cuando compartamos esta charla que va a quedar grabada y después va a ser subida a YouTube. Bueno, y agradecerte un montón, pero también quiero aprovechar que esta es la última charla del año. Y agradecer a todos los que estuvieron presentes, escuchando las charlas, todos los comentarios realmente divinos que recibimos de la gente de afuera, de acá. Y también, bueno, al staff del grupo de psicólogos de la UBA que realmente atienden a los pacientes de la red y bueno, y son como tan generosos en su trabajo y tan profesionales. Y también a los que, bueno, por supuesto, participan en las charlas.
tanto de la red como externos a la red, bueno, que nos brindan toda su generosidad de conocimientos, así que yo súper agradecida a todos. Y bueno, ya nos veremos el año que viene y no me quiero olvidar, anticiparles que con Paula, me iba a olvidar, vamos a hacer un taller, bueno, que en realidad ya no va a ser tanto de verano, va a ser medio intermedio, o sea, Sí. en marzo vamos a hacer un taller de vínculos patológicos que va a estar buenísimo, de 2 reuniones, pero bien intensivo. Así que bueno, vamos pasando, digamos, el spoil y los que estén interesados nos pueden avisar. Y bueno, ya con esto finalizamos el ciclo de charlas por este año. Y bueno, será un hasta pronto. Así que yo te despido, Paula, a vos, y les mando un beso enorme a todos. Un beso. Bueno, chau, chau. Bueno, Chao. feliz año para todos. Felices fiestas. Chau, chau.